Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. El estupor en el país y la indignación no cesan a raíz de lo que la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, explicó mejor ayer, y otra serie de actores jurídicos principalmente, pero políticos también, han desarrollado desde entonces, advirtiendo que juntos con algunas reformas necesarias o loables en la denominada Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal, con 86 puntos o propuestas, se pretenden introducir otras descaradamente que de forma clara apuntan a fomentar la impunidad. Una incluyendo una causal para el recurso de revisión, en la cual bastaría simplemente el informe de alguna comisión internacional, ni siquiera con ámbito jurisdiccional, es decir, no una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, para que pueda apelarse y conseguirse eso. Y en el otro caso, una cuestión quizá mucho más grave que a lo largo del programa vamos a analizar. Ahora, ¿cómo frenar esto? ¿Cómo asumirlo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿O estamos exagerando? Esta es la paranoia de siempre, de que el correísmo va a volver, de pretender que se quieren meter por la ventana, etc. Dos destacados juristas van a estar en el estudio para responder nuestras inquietudes, la doctora Dialma Blum y el penalista Daniel Curi. Desde Exteriores conversaremos con María Paula Romo, líder de Construye, partido que ha desatado una oposición radical a esta iniciativa, y con el abogado Pablo Encalada, penalista también desde Quito. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Permítanme empezar con una nota de pesar, puesto que ha partido alguien que me incluyó en su familia. La bisabuela de mis hijas, la madre, la abuela de su madre, de Verónica Silva Novak, doña Alba Martínez Andrade, partió ayer a los 88 años. A ella, a mi suegro, Carlos Silva Martínez, a todos sus hijos, a los numerosos miembros de una extraordinaria familia que me sigue considerando propio a pesar de mi estado civil, toda mi solidaridad, mi cariño, mi respeto, mi admiración y mi gratitud por haberme permitido compartir con esta maravillosa bisabuela, e inclusive en la última Navidad ofrecerle un concierto de boleros viejos que ella y yo recordamos muy bien. La extrañaremos, Albita. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194. Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En estas dos cableras y en todas las demás, RTU, que comenzó el programa anoche cuarto de hora antes, por si acaso, lo habrán notado algunos. Gracias a RTU estamos en DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09.
En radio nos pueden seguir por 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales, por Candela con K, 89.3 FM en Manabí, con La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para el Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y por 94.5 FM, Radio Única, en la capital de la República. Los jueves, como es usual, ustedes saben, se incorpora Lorena Ochoa. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. El siguiente reportaje de Karen Aro de Teleamazonas resume bastante bien los principales aspectos de reformas al Código Integral Penal que han escandalizado al país. Este es el informe para segundo debate del proyecto de reformas al COIP. Recoge 86 modificaciones a este cuerpo legal y plantea cambios de fondo y de forma. Por ejemplo, modifica el artículo 658, el que plantea que el recurso de revisión de un proceso penal se pueda presentar ante la Corte Nacional después de ejecutoriada la sentencia, si se comprueba que han existido vulneraciones, propuesta que genera cuestionamientos. En Construye advierten que este cambio tendría otras pretensiones. Es una sentencia condenatoria en firme la que estaría beneficiando no solamente a máximos líderes de ciertas organizaciones políticas, sino también dando beneficio a los delincuentes, porque sería el juez el que diría sí, se levanta el proceso y todo el proceso de revisión que ya se hizo anteriormente de investigación se vaya al agua. El legislador social cristiano Otto Vera dice que no respaldarán esta modificación, que como bancada han hecho aportes a estas reformas y lo que esperan es que el presidente de la Asamblea permita que se modifiquen artículos como este y que una vez agotado el debate, la votación se aplace. Nosotros tenemos una línea bien firme, siempre hemos estado tratando de luchar contra la delincuencia, es un tema que lo tenemos más de 30, 40 años y nosotros en esta modificación vamos a aprovechar para que el Código Penal sea lo más fuerte y sobre todo permita el manejo eficiente de los criminales a la hora de que sean procesados. La doctora Dialma Blum vuelve a los tiempos de este programa. Ha estado antes invitada en un par de ocasiones. Ella tiene un magíster en Derecho Penal, la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, un diplomado en Teoría de Argumentación Jurídica, y en la de Salamanca, otro en Violencia de Género. Se graduó en la Católica de Guayaquil. Doctora, ¿cuál es una primera visión suya de estas reformas? Bueno, buenas tardes. Algunas reformas en lo que se refiere al régimen abierto de las penas para que no accedan las personas en delitos graves han incorporado otros tipos penales que hubo un vacío entre la publicación del COIP hasta unas reformas que hubieron del 2019. Entonces las personas que fueron procesadas y sentenciadas en ese periodo del 2014 al 2019 pueden recuperar su libertad, porque estos tipos por los cuales no se los podía acoger a los regímenes semiabiertos o abiertos, recién los están incorporando, los han adicionado ahora. Otros tipos penales. ¿Y eso es justo o no? ¿Es correcto o no? ¿Le parece bien o no? Yo creo que lo hicieron cuando se publicó el COIP. Me parece que fue un error a propósito, porque la mayoría de sentenciados que han recuperado su libertad es porque no se tipificó en qué delitos cabía o se podía aplicar los regímenes abiertos y semiabiertos, porque con la vigencia del Código Penal, del Código de Ejecución de Penas, no podían recuperar la libertad las personas que eran sentenciadas por delitos graves. Y este vacío, ya le digo, ocurrió durante 5 años, en el 2014. Viene a ser un correctivo, entonces, en ese sentido. Sí, pero son precisamente las personas que le han hecho mucho daño a la sociedad en todo este tiempo. ¿Cómo quiénes? Toda la sociedad ataca a las personas que recuperan la libertad en los procesos de garantías penitenciarias. Tenemos, por ejemplo, casos de tráfico de drogas, de asesinato, que antes de la vigencia del COIP, estas personas no se podían acoger a los regímenes de libertad, que antes se llamaban de otra manera, y sin embargo, con la vigencia del COIP sí lo pudieron hacer. Por eso es que son personas reincidentes y tenemos este crecimiento del terrorismo, de todas las infracciones. ¿Esto es entonces un avance o un retroceso? Es un avance, pero no es una solución. Hay solución para eso.
Yo creo que la solución más importante no la están incorporando en las reformas al COIP. ¿Qué es? A mi criterio personal, que se debería sancionar a los adolescentes. ¿A partir de qué edad? Los adolescentes deben ser imputables a partir de los 12 años de edad. Coincido. Fíjense que esto se queda fuera. Su primera impresión y visión general de esta ley orgánica reformatoria del COIP, que es absolutamente vasto, no pretendo agotarlo, ni mucho menos en este programa, pero sí tocar lo que a ustedes les parezca sobresaliente y después lo que la sociedad ha encontrado así. Daniel Curi. Muy buenas tardes. Estas reformas contienen unas cosas buenas, unas cosas malas, unas cosas horrorosas y unas cosas que merecen alarse los cabellos, ¿verdad? A ver, díganme una buena. Una buena. Amplía, una buena que a la vez puede ser preocupante. ¿Ya? Amplía el tema del delito de prevaricato de los jueces para que también pueda ser aplicado a los jueces que conocen garantías constitucionales. Porque antes el artículo hablaba únicamente sobre los jueces de la función judicial jurisdiccional y ahora solamente utiliza la palabra jueces. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Verdad? Que al momento en que ese artículo empieza a actuar también para la justicia constitucional, significaría entonces que los jueces de la Corte Constitucional, los jueces del Tribunal Electoral y otros, entre comillas, jueces que aparecen por nuestro ordenamiento jurídico, sean capaces de responder por un delito de prevaricato, ¿verdad? Dígame una cosa horrorosa. Pues las reformas tantas que se ha estado discutiendo con respecto al recurso de revisión, el tema con respecto a la reserva que tenían las investigaciones, ¿verdad? Pero también constantemente hay un tema de que se repite mucho la cuestión de como que si existiera un delito de reclutamiento de menores para bandas organizadas o con fines delictivos, ¿verdad? Que no existe ese delito, pero lo quieren hacer imprescriptible o lo quieren hacer de que no sea parte de un error de prohibición, pero no existe ese delito. El delito que existe del artículo 127 es el reclutamiento de niños para bandas armadas, ¿verdad? Pero con fines bélicos, ¿verdad? Dígame una más de las otras dos categorías que mencionó. ¿Eran? Una buena, una horrible, horrorosa, mala, ¿verdad? ¿Una mala? De las cosas malas, o para mí malas, me parece también, como criterio personal, que se amplía demasiado el ámbito de cuáles son las conductas que no permiten sustitución de la prisión preventiva, ¿verdad? Lo expanden demasiado esa... ¿Y una preocupante? ¿O la última categoría que usted mencionó? Preocupante que lo vemos justamente de una u otra manera como política criminal, de cómo simplemente se quiere aumentar las penas, pensando que el aumento de las penas va realmente a solucionar este problema, porque el aumento de las penas, penológicamente o para efectos político-criminales, casi no sirve. Lo que sirve es que se siga una investigación y que se sancione a las personas. La persona no está viendo cuál es la pena que me van a poner, la persona está viendo es cómo me voy a escapar. De paso, algún rato, gracias a los dos por esta primera visión, algún rato, solo sobre este aspecto, me comprometo a hacer un programa, porque es apasionante, polémico y vasto, y tengo yo una opinión como estudiante de leyes que es secundaria con relación a los que saben del tema. Lorena. En su entrevista de anoche con Carlos Vera, la fiscal general de la Nación llamó a varias de las pretendidas reformas impulsadas por la mayoría correísta en la Asamblea como un nuevo intento de metida de mano a la justicia. Estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Me refiero a 4 puntos específicos que me parecen que son alarmantes y que el Ecuador no puede permitir. En primer lugar, lo que usted ya ha anticipado es esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta, porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso. Por eso creo que no debe pasar. ¿Y a la medida de quién es hecho eso?
a la medida de aquellas personas que necesitan verse beneficiados por este recurso. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Estaríamos frente a un caso de impunidad. Aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable. El país está consciente de quiénes están bogando por obtener un recurso de revisión. No es la fiscal quien tiene que dar los nombres y apellidos, pero sí debemos estar conscientes de que a eso nos vemos abocados. Doctora Djalma Blum, ¿ve usted una metida de mano a la justicia en esto que describe la fiscal, que se le esté arrebatando la titularidad a la fiscalía? No creo que se le esté arrebatando la titularidad a la fiscalía. Yo veo el planteamiento que quiere introducir pues este partido como algo en la práctica, ¿qué le puede ser inservible? Un proceso en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, demora más allá de 10 años. O sea, imagínese cuál es el objeto de introducirlo. Y ni siquiera se refiere a un proceso, habla de informes de organismos de ese tipo, porque si en algún momento hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el Ecuador no es opcional, es mandatorio, es vinculante. La Comisión Interamericana lo que hace hacer es emitir informes. La comisión sí, correcto. In situ, o sea. Correcto. Pero de ahí a que se pueda introducir como una causal para presentar un recurso de revisión, no lo veo viable ni factible. O sea, aunque se aprobara, ¿sería ineficaz? Es ineficaz en la práctica porque el proceso en la Corte Interamericana toma más de 10 años. Estamos hablando que en esos 10 años puede haber habido otra reforma del COI y tantas mencionó cosas. Con la Corte Interamericana la fiscal Salazar, pero realmente se refieren a informes de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en la propuesta. Y de esos hay cualquier cantidad con mucha frecuencia, y la mayoría, como usted sabe que es la tendencia mundial de derechos humanos, ideologizados. O sea, ellos tienen una simpatía enorme por los delincuentes, a quienes consideran a todos producto de represión y persecución política, y una debilidad manifiesta por los inocentes. Pero lo tiene también, Carlos, la Corte Constitucional del Ecuador, porque la Corte es progresista y casi todas sus sentencias son a favor de los delincuentes. Tal es así que yo no sé para qué introducen una reforma al artículo 536, que lo dijo Daniel, que se puede sustituir la pena e identifican ciertos tipos penales cuando la Corte Constitucional dictó la sentencia 820-CN, en la cual permite que se sustituya la pena en todos los tipos penales. Usted les llama progresista, yo les llamo garantista o más claramente correísta. La mayoría que predomina ahí es ese. Un aspecto más antes de volver con Daniel Curi y Lorena. El penalista Ramiro García Falconi, en Punto de Orden en Radio Centro, donde fue entrevistado por Carlos de Tobaso, recordó que hay un mecanismo de revisión similar en Colombia, pero cuando se trate de una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, no simplemente de un informe de esa entidad o cualquier otra que se diga o esté en verdad preocupada por los derechos humanos. Están pretendiendo colar una causal de revisión penal que existe en Colombia, pero la están queriendo incluir como un añadido. ¿A qué me refiero? En Colombia es causal de revisión el que exista sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá están incluyendo también informes de comités de derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la diferencia? Por un lado, la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional. Los comités de derechos humanos no son órganos jurisdiccionales. La Corte Interamericana, dentro de su actividad jurisdiccional, emite sentencias. Los comités emiten informes de cumplimiento o incumplimiento de derechos, pero son informes y no podemos darle a esos informes el mismo carácter, los mismos efectos y el mismo nivel de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Daniel Curi, ¿estamos exagerando entonces con esta preocupación sobre incluir una quinta causal en esa ley reformatoria orgánica del COIP en los términos que se ha examinado ya? Yo creo que no es tanta exageración. Yo creo que se ha dado un paso adelante en cuanto a la
manifestación dentro, o de una u otra manera, la ejecución de esas sentencias dentro del ordenamiento jurídico actual. Sin embargo, sigue dejando una serie de vacíos nuevamente. Se abre mucho a todo este tipo de informes o comunicaciones de los distintos organismos que no son jurisdiccionales, ¿verdad? Incluso podríamos decir hasta qué punto tenemos la obligación de cumplir sentencias de la Corte Interamericana. Hay alguna discusión sobre eso de ahí. Yo digo, sí, deberían de cumplirse, pero siempre y cuando estén dentro del marco jurídico interno, ¿verdad? Ahora, el Correio que promueve esto en la Asamblea han dicho, señores, ¿para qué se preocupan tanto? Si en el evento de que esto se apruebe y los informes vengan y tengan esa calidad, deberán ser otra vez de estos mismos jueces que nos han perseguido en lo que resuelvan de esa materia. Es que ese no es el punto realmente. El punto es que, número uno, muchas de estas comisiones muchas veces ya tienen una postura ideológica interpuesta. Por otro lado... Entonces los jueces simplemente la rechazan. Claro, pero lo que dice la reforma es que se lo quiere utilizar los legisladores. ¿Cuál es el pánico? ¿Cuál es el miedo que tienen? A ver... ¿cuál es a ver, yo como abogado y como penalista, el miedo es que se quite la posibilidad de que, por ejemplo, cuando la Corte diga, ustedes investigaron mal un caso y deberían realmente perseguir, es decir, el caso contrario, no a los casos donde condenan mal, sino a los casos donde declaran inocente mal, ¿verdad? Y que la Corte ordena investigar esos casos, ahí no se está poniendo ningún tipo de recurso. Correcto. Y no se están abriendo ningún tipo de posibilidad de poder realmente perseguir a los autores, como por ejemplo el caso Guzmán Albarracín y otros tipos de ¿Y existen casos. Recursos para eso en el Ecuador? No. No está para eso la casación, que es cuando aparezca un hecho absolutamente... La revisión es cuando aparece un hecho nuevo, un hecho fáctico. Un hecho nuevo a una sentencia condenatoria. Ya, y la casación, que es cuando en el procedimiento algo se hizo mal. No, es que la casación sigue siendo como un recurso dentro del proceso. Ok. La revisión es solamente es después es concluido de la casación, el proceso en cualquier cuando hay momento. Sentencia ejecutoriada. Exacto, sentencia condenatoria. Condenatoria, ok, para que lo tengan claro. Ya ven la trascendencia que esto tiene y puede llegar a tener y la forma en que el tratamiento de la Asamblea lo ha ensuciado. Entre otras cosas, sacándolo por una semana corta de 3 días. Suena a lo que antes llamábamos carnavalazo en el país, que eran los golpes de Estado que se daban aprovechando ese descanso largo en que todo el mundo bajaba la guardia. Solo que creo que esta vez no les funcionó. Lorena. Cuando volvamos, la posición que ha tenido Construye, liderando la oposición a estas reformas al COIP desde la Asamblea. También vía Zoom su líder desde los Estados Unidos, María Paula Romo. Si la Asamblea, con su mayoría correísta, socialcristiana y novoísta, se atreve a pasar reformas al COIP que abren camino a la impunidad de grandes delincuentes, el presidente deberá vetarlas en su totalidad para salvar el avance de su batalla contra la inseguridad. Estamos hablando de Ok, estamos bien de tiempo. Señores, han estado muy escuetos. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente.
Les recuerdo a ustedes que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, en las 3 cabelas que lo reproducen el mismo número. Es Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas terminamos, hace un resumen el periódico digital Ecuador en Vivo en su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos, a partir de la emisión del programa, vamos en simultáneo, gracias a Macro Digital. Y digo así porque me hace notar el abogado Daniel Curi que al momento de grabar este programa, casi las 16 horas, la Asamblea está debatiendo el tema. Entonces es posible que algunas de las consideraciones que hagamos queden hasta la noche desactualizadas. Hago esa salvedad por si sucede aquello. Y la tendencia predominante es en dividir por partes, no votar como un solo conjunto, y el PSC que dice que si es así va a votar en contra de lo más polémico que es esto de una nueva causal de revisión, y que si pide la Defensoría del Pueblo, la Asamblea, la Contraloría y alguien más la información de la investigación reservada, la Fiscalía tenga que mandársela. Eso no necesita explicación. Lorena. Esta mañana en Teleamazonas, en una entrevista con Milton Pérez, el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye, se mostró radicalmente en contra de algunas de las reformas pretendidas del COIP. Que estamos hablando de comités de derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas, que pueden ser cualquiera a nivel internacional. Entonces, de acuerdo a la ideología, de acuerdo a la cercanía política, podría darse que se obtenga un pronunciamiento de estos comités, con lo cual, abriendo este boquete, se puede permitir la revisión de las sentencias ejecutoriadas, dando al traste con esto, con el principio de unidad jurisdiccional, dando al traste con el principio de jerarquía jurídica, incluso yendo en contra de del sistema jurídico ecuatoriano como está concebido en la actualidad. Es decir, esta reforma podría dar pie precisamente a que todos los delincuentes con sentencias ejecutoriadas vayan a buscar en los comités de derechos humanos en el extranjero cualquier salvedad o solución a su problema. Bienvenida, doctora María Paula Romo. ¿Cuál es la posición que va a tener como bancada Construye frente a ese proyecto que tiene claroscuros? Y es tramposo porque impulsando ciertas reformas, algunas de las cuales se han mencionado aquí, que se crean necesarias o son positivas, aparecen de repente porque en el primer informe no estuvieron las más polémicas, estas de que estamos debatiendo ahora. Bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Nuestra posición es en contra de la reforma integralmente. Los legisladores de Construye han mocionado en el debate de hoy el archivo del proyecto. Usted dice es un proyecto que tiene claroscuros. Nosotros no terminamos de encontrar los claros, no terminamos de encontrar que el proyecto valga la pena y parecería ser una colcha de retazos en donde hay algunos acuerdos o algunos artículos que podrían ser celebrados por determinados sectores, pero que en el fondo lo único que hacen es empaquetar, es encubrir el verdadero interés del correísmo en esta comisión y en su presencia en la Asamblea Nacional, que es el interés de la impunidad. Y ahora sí, lo ponen con todas sus letras. ¿Cuál es el camino? Una nueva causal para la revisión de las sentencias y además una transitoria en donde hay un plazo para devolverle derechos políticos, incluso reformando la ley u otras medidas, dice el artículo, o sea, reformando la Constitución para pavimentar el camino de retorno de Correa. No creemos que valga la pena aprobar un proyecto de ley que en su prioridad y en lo principal esconde eso. Ok, enseguida vuelvo con usted. Vamos a escuchar a Vicente Tallano, que creo que está pendiente para completar el análisis, pero como me decía que no ve los claroscuros de mi parte, le menciono solo un par. El uno es el incremento de penas en ciertos delitos atroces. No porque eso disuada al delincuente, que ya sabemos que no lo hace, sino porque lo tiene guardado más tiempo y así evita que haga más daño a la sociedad. Ciertamente en un sistema carcelario que no se presta para la rehabilitación, pero a cuenta de eso tampoco se lo puede sacar lo rápido que se lo sacaba. Y lo otro es la eliminación de cumplimiento de parte de la pena en libertad, ¿ya? O con ciertas limitaciones para ese tipo de delitos. A mí me parecen dos cosas claras para usar el término, pero volvamos a lo central. Lorena.
Ayer, en cambio, en el programa Del Día a la Noche en Radio Centro, el asambleísta del PSC, Vicente Tayano, quien integra la Comisión de Justicia, en donde todos votaron unánimemente por la reforma, dejó en claro que era nada más un proyecto para debate y que se puede corregir. Es una propuesta de debate, más allá de que el debate seguramente será intenso, existe la posibilidad de poder corregir o de poder enmendar cualquier particular que la Asamblea lo proponga en ese sentido. ¿Y cuáles son estos tres temas? Estábamos hablando de la imprescriptibilidad en algunos delitos, es una propuesta. Otra propuesta, el hecho de que se exceptúe la posibilidad de que, como hoy lo contempla la norma, sea totalmente reservada la etapa de investigación. Y adicionalmente, la propuesta de que exista una causal adicional para presentar un recurso extraordinario de revisión, que dicho sea de paso, solo procede al día de hoy por temas excepcionales, diría yo, extremadamente excepcionales, en contra de una sentencia ejecutorial. Así que creo que eso hay que corregirlo sin duda alguna. Es claro que cuando en una investigación penal se establece la reserva en la investigación, lo que se busca primero es no perjudicar la honra, el nombre de las partes involucradas, indistintamente de los grados que participes, porque no necesariamente el ser llamado, por ejemplo, a rendir una versión dentro de una investigación en contra de un tercero, te hace parte. Pero si eso trasciende, sin duda alguna, se va a lesionar tal vez la intimidad, el buen nombre de la persona natural, de la persona jurídica, e inclusive se estaría atropellando la presunción de inocencia, por un lado. Por otro lado, se podría estar atropellando, se podría estar coartando el trabajo investigativo de la policía o de la fiscalía si trasciende información. ¿Y qué es lo que la propuesta hacía? Que en los casos que la Asamblea Nacional requiere información, ahí se levante esta reserva de, obviamente, de no dar información. Entonces, ese tema nosotros ya hemos pedido y vamos a pedir mañana de que sea excluido. Doctora Romo, comente estas justificaciones primero y le pregunto si en el caso de que se den los correctivos a los que Vicente Tayano se refiere, ustedes modificarían su posición radical de archivo total de todo el proyecto. No, Carlos, y yo tengo el más alto aprecio profesional por el asambleísta Tayano y creo que sus observaciones son correctas y ojalá hubieran estado en un informe de minoría. Porque un informe de minoría, eso es lo que está hecho para eso. Tiene que advertir que el informe de mayoría no es un acuerdo, no es unánimemente respaldado y tiene problemas. Para eso se hacen los informes de minoría. Entonces, si lo importante es el incremento de penas, un informe de minoría que sostenga ese artículo, que por cierto ya está en la consulta popular convocada por el presidente de la República. Entonces, ¿qué va a pasar con una asamblea que de pronto tiene prisa y justifica todo este paquete en el tema de incremento de penas cuando ya está convocada una consulta popular para el incremento de penas? No se va a sacar esa pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a incrementar por encima del incremento que pretenden votar el día de hoy? No tiene sentido. Este argumento, este artículo, con el que seguramente todos en el país podemos estar de acuerdo, este artículo termina tapando el verdadero problema del proyecto de ley, que no es solamente la agenda de impunidad del correísmo, es que hay un problema de debilitamiento del Estado. Al quitarle, por ejemplo, a la Fiscalía la reserva de sus investigaciones, pero también al quitarle de otras maneras la titularidad de la acción penal, que el propio investigado pueda pedir el archivo de su causa y si el juez se la concede, ya no hay apelación de eso. Imagínense esto con el caso Metástasis o con los jueces del caso Metástasis, en donde la Fiscalía no pueda apelar de un archivo o no pueda tener la voz sobre el archivo. Gracias. O más cosas que tiene la ley. Todo lo que dice sobre justicia y jurisdicción indígena. Y hoy la asambleísta Yumbay lo dijo en el Pleno con todas sus letras. Dijo que la plurinacionalidad era destruir al Estado. Gracias. Eso es lo que dijo hoy al discutir el proyecto y efectivamente hay artículos así. Muy amable, doctora Romo, por sus argumentaciones para entender la posición de Construye. Ahora, Daniel Curi, sobre el otro tema polémico hemos hablado algo de la causal adicional para revisión. Vio lo que menciona Vicente Tayano sobre la importancia de mantener algunas excepciones a la reserva en la investigación, cuando la Asamblea lo pida. Por lo que él explicó,
para salvaguardar la reputación de alguna gente que se está citando o llamando sin mayor motivo y pueda afectar a su honra, ¿tiene sentido? Yo creo que no tiene sentido, ¿verdad? Lo ponen con una gran lista y vamos, que a mí me pasó cuando estuve en el Consejo de la Judicatura como director provincial disciplinario, pues que pedí información y que me la negaban. Y bueno, pues, y es que uno lo comprendía. ¿Por qué? ¿Quién se la negaba? La propia Fiscalía, porque estaban todavía en una Ni investigación a usted previa. siendo parte Exacto. del Consejo de la Judicatura. Exacto, por supuesto. Y ¿por qué tenían pedía, razón. ¿Y por qué pedía usted información? Porque de repente había alguna causa donde se había detectado algún tipo de anomalía o nos llegaba una denuncia, entonces nosotros estábamos haciendo las investigaciones, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿eso qué puede ser? Puede ser una forma de intrometerse dentro de las funciones de Fiscalía, una forma de intrometerse por parte de otros organismos del Estado dentro de esa independencia y autonomía que debería tener la Fiscalía. Terminar la investigación, perfecto, pidan lo que pidan, pero déjenlos investigar. Doctora Blum, ¿tiene sentido en estos casos o en algún otro caso romper la reserva? ¿Tiene que ser la reserva una cosa absolutamente infranqueable? Mire, yo no sé si realmente ellos entienden lo que es el concepto de reserva de la investigación, porque cuando... Ellos entienden, ¿a quién se refiere? A los legisladores. Le digo por qué, porque cuando a una persona se le investiga, la página de la Fiscalía es una página pública, entonces todo el mundo sabe a quién se lo está investigando. Es decir, esa violación a la honra, porque aquí puede Juanito denunciar a Pepito por lo que quiera, y usted ya aparece en una página web pública que nunca, déjeme decirle, va a poder borrar esa información, a no ser que lo haga posteriormente a través de un habeas data, y esto es... Pero la preocupación de Vicente Atayano, según lo que escuchamos, no era tanto de eso, sino de terceros que como parte de esa investigación se llaman y de repente aparecen como fueran parte central involucrados. En ese caso no tiene sentido. Yo creo que es una falsa apreciación de las personas, porque la investigación, aunque es reservada, ya le digo, todas las personas tienen acceso a ella, a saber lo que hay en ella, porque aparece en una página web pública. Ok, no. Sigue siendo entonces lo de la reserva aún así relativo, no es infranqueable. No. En la medida en que fulano está investigando, está enjuiciando a Mergano por tal cosa. Además que no solamente deberían reformar eso, sino que deberían reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, que también permite que se obtengan copias de la investigación previa que tienen carácter de reservado. ¿Sin ser parte del proceso? Así es, pide que permite que se entreguen copias. Si no me equivoco es el artículo 282, 282 numeral 1. Ya ven lo vasto, lo complejo, lo amplio, lo urgente, lo importante de este tema en otras aristas más allá de las dos que nos indignan y escandalizan, como las que aquí han citado nuestros invitados. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Hernán Pérez Luz, quien hace notar que las pretendidas reformas al COIP no solo benefician a Correa, sino a toda la delincuencia. Además, vía Zoom, la opinión del penalista Pablo Encalada. Si la Asamblea, con su mayoría correísta, socialcristiana y novoísta, se atreve a pasar reformas al COIP que abren camino a la impunidad de grandes delincuentes, el presidente deberá vetarlas en su totalidad para salvar el avance de su batalla contra la inseguridad. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso.
con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos. Apasionante tema, no descarten que hagamos capítulo 2, no sé si mañana mismo o el domingo nuevamente, depende de cómo termine el asunto en este rato en marcha en la sesión de la Asamblea. Lorena. Hernán Pérez Luz, durante una entrevista con Carlos Rojas esta mañana en Ecoavisa, destacó que la pretendida reforma al COIP no solo beneficia a un delincuente sentenciado como Rafael Correa, sino en general a toda la delincuencia, y explicó por qué. Este es un proyecto de reforma que nace de la Asamblea, nace de una comisión y ha sido aprobado por esta comisión y ha sido aprobado en primer debate, no solamente para beneficiar al señor Correa. Esto no es solamente una dedicatoria a él, que ya es bastante grave y bastante reprochable redactar leyes con dedicatoria como lo que está sucediendo en el Ecuador ahora, sino que esta es una norma, una reforma que va a beneficiar a la delincuencia en el Ecuador. Y eso es lo que probablemente no van a entender en los organismos internacionales. ¿Cómo es posible que el Ecuador, que se enfrenta a esta batalla desigual contra el crimen organizado, sus políticos se dedican ahora a aprobar leyes que básicamente van a beneficiar a la delincuencia organizada? El punto es que hay ahí una norma muy genérica sobre organismos de derechos humanos que no tienen jurisdicción, que no son tribunales, que no son cortes. Doctor Pablo Encalada, penalista, bienvenido. Gracias por seguirnos y esperarnos. ¿Es cierto que esto va a beneficiar a la delincuencia en general y que no es una dedicatoria clara hacia Correa, como afirmaba hace un rato, por ejemplo, María Paula Romo? Carlos, saludos a usted y a toda la audiencia. Bueno, yo creo que efectivamente estas reformas están propuestas con una dedicatoria, pero sin ninguna duda. Yo ni siquiera me detengo a analizar esto si es que podría beneficiar a otras personas. Es claramente que tiene una dedicatoria para Rafael Correa, tanto así que en la disposición general única, es decir, hay un apartado especial para Correa, dice que la Corte Nacional debe incluso revisar de oficio esta sentencia y les pone plazos, ¿no es cierto? Ya solo faltaba que le pongan nombre y apellido. Dentro de todas las reformas, más bien lo que está haciéndose son 87 artículos, más la disposición general, 88 artículos, en donde se está camuflando, es un caballo de Troya, en donde a partir de normas, de reformas, que endurecen penas, que cambian ciertas reglas, es decir, supuestamente reformas que favorecen la lucha contra el crimen, ¿no es cierto?, nos están metiendo esto que es realmente el fondo de este proyecto. En verdad, dice esa disposición general, la Corte Nacional de Justicia revisará de oficio y sin demora. Disculpe que lea del celular, no estoy acostumbrado a esto, lo mío es el papel, pero no tenía el print de esta cuestión. Y es un problema, bajar, volver, subir, no es como el papel. Dios, me dejo de quejar. Las sentencias afectadas por dichas decisiones, observaciones, etcétera, recomendaciones internacionales, los servidores judiciales y públicos ejecutarán en un plazo no mayor de 45 días desde su notificación formal. Eso no es agilidad de la justicia. ¿Cuál es su problema? Claro, y lo más curioso de todo es que digamos, el recurso de revisión, los recursos procesales son una atribución, una facultad que tienen las personas que están siendo, digamos, los justiciables, quienes forman parte de un proceso penal, y que pueden o no ejercer esta atribución, ¿no es cierto? Un derecho que se puede ejercer o no. Lo que está diciendo la Asamblea Nacional es que tiene que haber un recurso de revisión de oficio. Entonces ya es inaudito. Lo que está, incluso aquí se está interfiriendo en otro poder del Estado. Así que no creo si son o están muy coludidos en la comisión de la Asamblea, de la Comisión de Justicia, porque la aprueban por unanimidad. Ojo, hay 4 de UNES, hay 2 del Partido Social Cristiano, hay 1 incluso de gente buena, ¿no es cierto? Hay 2 independientes, pero lo aprueban por unanimidad a este proyecto de ley. Realmente algunos lo aprueban por ignorancia. Lo otro. O muy ignorantes, o muy coludidos, o demasiado ignorantes. Cualquiera de las dos creo que merecen el reproche de la ciudadanía. Más adelante también hay una disposición, no sé si la ha revisado o si mi interpretación es equivocada, que hablan de que inclusive se puede llegar a destituir
a jueces de la Corte Constitucional si no proceden así? En la medida en que dice jueces, no distingue la calidad de jueces. Sí, es en la misma disposición general, ¿no es cierto? Ahí. Lo que está haciendo es una amenaza, ¿no? Es una amenaza. Si usted no cumple con esto que yo le estoy ordenando desde la Asamblea Nacional, cualquier juez puede ser destituido, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo. Y claro, y dentro de todo lo que nos está diciendo es incorporando dos posibilidades del recurso de revisión, y yo creo que esto debe tener claro la ciudadanía, si es que no lo tiene. El recurso de revisión es una situación absolutamente excepcional por la cual se puede revisar una sentencia condenatoria cuando ésta ya está en firme, o sea, ya no hay ningún recurso. Pero es tan excepcional, digamos, por una situación de justicia, que es como cuando hay una condena por homicidio y sucede que el que se creía muerto aparece vivo. Entonces, en una circunstancia tan excepcional, la ley dice, ok, en esos casos podemos revisar una sentencia. Pero acá lo que nos dice, y claro, una regla es que siempre tiene que haber prueba nueva de este nuevo hecho. Y acá la Asamblea lo que nos propone es dos posibilidades. Uno dice que haya vicios de procedimiento. La cuestión que no está pensada para el recurso de revisión. Así es. El recurso de revisión está pensado en hechos, no en cuestiones de procedimiento que han sido revisados por varias ocasiones en las diferentes etapas del proceso penal y hasta por la Corte Constitucional. Entonces ahí también nos están queriendo meter gato por liebre. Y la otra es esta de las sentencias de la Corte Interamericana, que eso está bien y no hace falta que haya una reforma legal, porque las sentencias de la Corte Interamericana tienen que ser cumplidas porque hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero las opiniones de un comité de Naciones Unidas, emitidas por quién, ¿no es cierto? Pues son simples opiniones, esas tienen el carácter de vinculantes para el Estado ecuatoriano. Esto es realmente un absurdo y aquí claramente nos están queriendo meter gato por liebre. Gracias por su claridad y brevedad. A propósito de esto, la doctora Yalma Blum piensa que más peligroso es el numeral 4 respecto al recurso de revisión que se propone en la reforma. Yo no lo tengo tan claro como usted. Explíquenos y lea lo que dice. Claro, ya ha habido bastantes opiniones respecto del numeral 5 y la verdad es que su inaplicabilidad por la supremacía constitucional, pero el numeral 4 que están tratando de introducir y que no le han puesto mucho asunto y que quizás pueda pasar de agache. Correcto. ¿Qué es lo que a mí realmente me preocupa? Dice, si se comprueba que los hechos que fundamentan la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento insubsanables o graves violaciones al debido proceso, cuando esta es una parte que se evacúa en la audiencia preparatoria de juicio. O sea, ellos quieren retrotraer todo el proceso a estos vicios que son analizados en la etapa evaluatoria del proceso, que es el artículo 604 en la audiencia preparatoria de juicio, y quizás pase de agache porque ya esta causal quinta ha causado la conmoción nacional que quería causar y están dejando esta abajo, que es la más factible de practicar y por la que ya se ha pasado todo el proceso. Qué buena advertencia. ¿Cómo proceder con esta avalancha, doctor Daniel Curi? Es muy complicado porque en este momento estamos las ratas que le están diciendo a los gatos cómo tienen que perseguirlos, ¿verdad? Y muchas veces en estos casos han sido reformas que las están poniendo de agache sin que realmente se hayan discutido, con oficios a última hora, ¿verdad? Y es claro, o sea, que no fueron partes del primer debate, que son entradas antes del feriado, para tener entonces este informe de segundo debate que causa justamente toda esta conmoción, porque al final termina siendo un informe muy amplio y es gracias justamente a personas que se dedican a estudiarlo, a leerlo y ver lo que hay detrás, que se logran elevar las alertas sobre toda esta situación. Pero yo no creo que un legislador normal, ¿verdad?, le haya puesto tanta atención absolutamente a todos los artículos y a todos los problemas que pueden conllevar, ¿verdad? Y mucho más si no tiene una preparación de penalista, como pueden tener muchos abogados o como pueden tener algunos otros legisladores, ¿verdad? Entonces, y eso es justamente lo que causa este problema, ¿verdad? Eso explica el fenómeno, ¿ya? Y justifica el escándalo. Ahora, ¿eso resuelve el tema? Lo veremos más adelante. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Si la Asamblea, con su mayoría correísta, socialcristiana y novoísta,
se atreve a pasar reformas al COIP que abren camino a la impunidad de grandes delincuentes, el presidente deberá vetarlas en su totalidad para salvar el avance de su batalla contra la inseguridad. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este fascinante análisis, como primera aproximación nada más a lo que hoy discutió la Asamblea sobre la ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, así se llama este mamotreto. Tiene Lorena Ochoa 3 inquietudes para cada uno de nuestros invitados, tras lo cual concluiremos. Lorena. Así es, Carlos. Les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con la doctora Dialma Blum. 1. ¿Es populismo penal el incremento de penas? ¿Sí o no? Sí. ¿Cabe aplicar penas mayores para delitos graves simplemente para tener más tiempo recluidos a los delincuentes, evitando así que hagan daño a la sociedad? Me parece que no es la solución. 3. Cuando sea una realidad la rehabilitación social, entonces sí cabría reducir penas, ¿sí o no? No creo en la rehabilitación social. Gracias. Daniel Curi, número 1. En caso de que el proyecto salga como está, ¿es peligroso un veto parcial del presidente, sí o no? Sí. 2. ¿Ve usted una estrategia el mezclar reformas positivas con otras negativas para que unas pasen, como se dice, de agache? Sí. Última. Más importante que reformar el Código Integral Penal es capacitar a los encargados de ejecutarlo. Totalmente, y darles más recursos. Gracias. Doctora Dialma Blum, ¿qué hacemos con este caso puntual de reformas como las que ustedes han analizado, para usar el término de Daniel Curi, algunas de ellas horrorosas, intercaladas con otras que largamente han sido reclamadas? ¿Cómo debe procesar esto? El país ya lo hemos visto.
La Asamblea y el presidente, le pregunto, y más que la Asamblea, también lo hemos visto, el presidente. Yo creo que esto es un populismo político, nada más, es una actuación de la Asamblea, porque esas reformas al COIP en la práctica no van a tener ninguna solución, Carlos. El aumento de penas y las otras reformas que están haciendo no van a solucionar el problema de fondo que tiene el país en cuanto a inseguridad. No tenemos una rehabilitación social. Las personas que actualmente están cumpliendo una pena son personas tan peligrosas, pero tan peligrosas que nunca en la vida se van a rehabilitar. Así de simple, un descuartizador no se puede rehabilitar. No creo que tampoco las preguntas de que vayamos a tener la consulta popular vaya a tener algún significado positivo, porque para mí, en lo particular, dada mi experiencia y la utilización de adolescentes en toda esta infraestructura criminal, obliga a que ellos sean sancionados para reducir de alguna manera el cometimiento de las penas. Bien, ¿por dónde tomamos entonces, Daniel Curi, en esta circunstancia en que la inseguridad exigía una serie de cambios en la legislación penal? Y resulta que cuando algunos se incluyen ahora, y otros más bien resultan, como en su caso usted ha mencionado, un retroceso, todo queda en nada. ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que estos cambios que se están haciendo no responden a las necesidades que tenemos ahora. Son cambios que se han venido discutiendo supuestamente desde algún tiempo atrás, y realmente lo que se necesita ante una situación como la actual nuevamente es aumentar los recursos de fiscalía, darle autonomía a la fiscalía, aumentar los recursos de las judicaturas, tener más jueces, tener más fiscales, crear una comisión internacional contra la impunidad, así como hubo en Guatemala, para poder tener esa capacitación y ese apoyo justamente para luchar realmente contra el narcotráfico, contra el peculado y contra todas estas mafias organizadas que existen, que se pueda rastrear el dinero, recuperarlo y reinvertir ese dinero recuperado también en justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desfalco a la justicia y la falta de recursos a la justicia es lo que más nos está afectando. Estamos con una situación donde hemos aumentado tanto, muy bien, por parte del policía y los militares, el número de presos, pero nos estamos quedando sin capacidad de procesarlos. Gracias a ustedes por compendiar también sus reparos a una iniciativa que hemos visto desde distintas aristas. No tiene mayor sentido. Las 2 o 3 cosas rescatables que tenía las han arruinado con las deleznables que han incluido. Que eso solo sirva para recordar a la sociedad que el correísmo, los delincuentes en general, la mafia, el narcotráfico, sus padrinos y su brazo político, no van a resignarse hasta que de alguna forma consigan lo que hasta ahora no han logrado. Y eso es porque ven que si se da el juicio a la fiscal general de la Nación, no va a ser destituida. Entonces, de antemano, quieren tomar ciertas precauciones. La mafia todavía está en juego y en poder en este país, y depende mucho de cómo salgan esa reforma y sobre todo de cómo responde el presidente, para que no le den más fuelle, sino menos lugar. Con eso se habrá avanzado bastante. Todos estamos advertidos. Señor presidente, de usted depende, porque son sus aliados los que impulsan esto en la Asamblea. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos aquí las alternativas que propone el sector exportador ante la restricción del ingreso de banano y flores al mercado de Rusia. Hasta entonces, recuerden que seguimos en estado de excepción y que la batalla se está ganando, pero la guerra continúa. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.